¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. ¿Cómo estás, Isra? Bien, Charlie, muy contento de estar una vez más en este podcast que nos encanta, nos apasiona. ¿Y tú cómo estás, amigo? Bien, aunque para serte sincero, estas últimas semanas estuvo un poquito medio atropellado, como que algunas arquitecturas ahí no pegaban, mucha resistencia al cambio, pero afortunadamente ahorita ya estamos alzando. Creo que a todos los arquitectos nos pasa, ¿no? Y llega a suceder tener ese tipo de semanas. Sí, Oye, ratitas. Carlos, y no sé por qué te digo Carlos, porque justamente el día de hoy tenemos a un tocayo tuyo. De hecho, no es la primera vez que tenemos un tocayo. Espero que algún día haya un tocayo mío. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, exactamente. Oye, pues déjame presentarte a nuestro invitado del día de hoy, Charlie. Estoy seguro que vamos a aprender mucho de sus experiencias en la práctica de arquitectura empresarial. Pues mira, déjame presentarte a Carlos Loachamín, quien yo originalmente pensaba que era panameño. De hecho, él reside desde hace ya algunos años en Panamá, pero pues él es ecuatoriano, él es originario de Quito. Así que bueno, pues desde Ecuador hacia Panamá y de Panamá a toda Latinoamérica, te damos la bienvenida, Carlos, a este episodio, y te damos muchas gracias por participar. Nada más antes de darle la palabra a tu tocayo, Charlie, déjame rápidamente comentarte que Carlos pues tiene, ya sabes, una vasta experiencia en diferentes posiciones de arquitectura empresarial, principalmente en instituciones financieras. Sobre todo en sus últimos 2 cargos ha estado en bancos muy importantes. Actualmente es el vicepresidente de arquitectura empresarial del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, mejor conocido como Bladex, con sede en Panamá. Y pues bueno, Carlos, estamos muy contentos de que estés el día de hoy con nosotros. Antes de empezar ya y entrar en materia, pues nos llamaba la atención que tú ya estás yendo a la oficina. O sea, para ti ya es normal pues acudir al banco, ¿cierto? Sí, hola Isra, hola Charlie, qué gusto estar con ustedes. Sí, mira, acá en Panamá, al menos las instituciones financieras ya estamos desde hace mucho tiempo de manera presencial, ¿no? Y eso hace que también nos enfermemos. Recién hace unos 15 días acabo de salir del COVID, entonces, es parte de... Sí, justamente lo comentábamos antes de entrar al aire, pues que es inevitable que en algún momento nos tengamos que contagiar, ¿no? De este bicho. Exactamente, pero hay que cuidarse, recuperarse, hacer un poco de ejercicio y nos activamos otra vez. Sí, exactamente. Yo creo que también esto nos ha ayudado a justamente activarnos y que no nos confiemos y que estemos, pues ahora sí que ajenos a este tipo de situaciones que estamos viviendo. Oye, Carlos, y justamente antes también de que entráramos al aire, me mencionabas que la vicepresidencia de Arquitectura Empresarial de Bladex pues es nueva. ¿Tú crees que haya afectado o haya influido más bien el hecho de la pandemia que Bladex haya creado esta vicepresidencia? ¿Tuvo alguna relación o fue coincidencia nada más? A ver, yo creo que toda la modernización tecnológica que están viviendo las empresas, parte de la culpa es de la pandemia, ¿no? O sea, las empresas se están transformando, están obligadas a transformarse. De hecho, como ustedes saben, hay un dicho, transfórmate o desaparece. Entonces, las planificaciones estratégicas, de hecho mi posición y mi área nace de una planificación estratégica muy bien pensada, donde busca justamente esa transformación y esa modernización. Y hacia eso vamos, ¿no? Y ciertamente, como dices tú, la arquitectura empresarial apoya mucho la transformación y sobre todo la transformación digital, que está muy de boga, ¿no? Los últimos meses, si no es que ya los últimos años. Carlos, Bladex se conoce en la región porque pues se dice que es el banco de bancos, ¿no? Es así, literal. Tú preguntas quién es Bladex y termina siendo un banco de bancos. Personalmente, y más allá de eso, yo creo que el fin con el que fue creado Bladex, que es impulsar el comercio exterior en Latinoamérica, me pareció espectacular. Y la idea de pertenecer a una empresa de este tipo, pues es genial. Y apoyar en la transformación digital, a pesar que es una palabra que a veces como que está de moda, pero hay que entenderla muy bien como para aplicarla correctamente.
Pero sí, definitivamente es un banco donde hay muchos retos sobre los cuales trabajar. Oye, tocayo, y justamente ustedes hicieron un área de arquitectura empresarial, ¿no? Pero ¿cómo pasaron, siguiendo tus palabras, de una moda a una realidad, ya al día a día? ¿Qué áreas de oportunidad vieron o valores al negocio para tener esta confianza y tener pues esta área de arquitectura empresarial? Mira, lo principal, y creo que he tenido la suerte en las últimas instituciones en las que he estado, a pesar de que la práctica de arquitectura empresarial no estaba dentro de la cultura empresarial, dentro de la cultura de la empresa, los líderes estaban claros que esa era la necesidad que tenía la empresa para darle un orden a la tecnología, ¿sí? Que creo que es algo muy importante. O sea, la tecnología no es implementar tecnología por implementarla. Y ahí es donde necesitas a alguien que te ayude a organizar, que te ayude a planificar, que te ayude a visionar, a alinear esa estrategia de negocio con la estrategia tecnológica para que no existan inversiones vanas. Hay muchas empresas que justo por la palabra transformación digital terminan comprando miles de plataformas, terminan invirtiendo millones de dólares en plataformas tecnológicas que a la vuelta de la esquina no les sirvió porque no les sirvió al negocio. Y creo que ahí está el valor, ¿no? El valor de apoyar al negocio a conseguir esos objetivos empresariales a través de la tecnología. Oye, Carlos, y justamente antes de también que entráramos al aire, que entráramos en escena, pues tú mencionabas algo que era bien importante, ¿no? Que muchas ocasiones estamos tan inmersos en la parte técnica que olvidamos la parte de la planeación, la parte de la relación con la estrategia, porque pues la mayoría de los arquitectos nacimos allí, ¿no? En tecnología. Y por ende en nuestra vista a veces tenemos esta vista de taller, ¿no? Estamos cegados con la parte técnica, pero ahorita que tú ya tienes posiciones de vicepresidencia y anteriormente que fuiste gerente de arquitectura de uno de los bancos más importantes de Latinoamérica, pues ¿cómo cambió tu visión? O sea, ¿cómo fue que pasaste del mundo técnico a ahora tener esta visión pues holística, una visión 360? Sí es un cambio de paradigma, ¿no? Me imagino. Es un cambio de paradigma y es un cambio muy duro que incluso a veces te pega hasta el ego, ¿no? Cuando somos técnicos, de hecho yo nací en la programación, hasta ahora me encanta y extraño programar. Tú crees que tu código es el mejor del mundo. Sí. Tú crees que lo que hiciste es lo mejor que puede haber hecho y nadie más puede igualarlo, ¿sí? En cambio, cuando tú ya comienzas a ir creciendo, tú diseñas una idea, ¿sí? Y tienes que confiar en las personas que entiendan tu idea y que construyan en base a lo que tú planteaste. Después, tú dices, bueno, más allá de la idea, yo necesito tener una visión y hacia dónde quiero que vaya y confiar en que el equipo que te soporta atrás entienda esa visión y vaya a estructurar. Entonces, el hecho de planificar, de visionar, de diseñar mapas estratégicos de tecnología, tiene que ser entendido y tenemos que ocuparnos de que sean entendidos por las áreas técnicas o de ejecución. Sin embargo, uno no tiene que perder la vista técnica, uno tiene que seguirse actualizando técnicamente, pero el gran cambio es que tenemos que dejar de hablar técnicamente, sino que tenemos que transformar nuestro lenguaje técnico a un lenguaje de negocio, ¿sí? Yo no le puedo hablar de bits y bytes a un CIO, ¿sí? A un CEO, porque no me va a entender que el bus de servicios que necesita transaccionar a 100 TPS por segundo es lo que le va a generar millones de dólares, ¿sí? Yo tengo que hablarle de que un componente que me va a generar un time to market de X, Y, Z va a incrementar mi volumen transaccional, ¿sí? Y Carlos, nos decía Diego Silva, el Chief Architect del Banco Pichincha hace como 2 episodios, que justamente como arquitectos empresariales no significa que no sigamos aprendiendo de la tecnología. O sea, el hecho de ser ese enlace con el negocio no representa que de aquí en adelante ya
nos olvidemos de la parte técnica y nos concentremos. No, creo que el secreto, lo acabas de decir tú muy bien, seguir actualizándonos, seguir aprendiendo, seguir investigando, pero a la hora de comunicarnos con las palabras correctas, porque como bien dijiste, a un CEO no le podemos hablar en bits and bytes y no podemos hablar en términos de infraestructura o de transacciones, ¿no? Entonces, creo que ahí está un secreto, ¿no? O sea, mantengámonos actualizados en la tecnología, sin embargo, a la hora de comunicarnos con el negocio, hablemos negocio. Creo que ese es uno de los secretos, ¿no? Y retos. Y viceversa, ¿no? Cómo entendiendo al negocio, también, sí. Tú, al equipo técnico, le haces ver la importancia de lo que está construyendo técnicamente, ¿sí? O sea, cómo esa línea de código está apoyando a que el negocio cumpla sus objetivos. Entonces, el lenguaje es de ida y vuelta. Ser un intérprete tecnológico hacia el negocio y también ser un intérprete de negocio hacia la parte de tecnología, que es muy valioso. Tocayo, lo que hemos visto en los proyectos de arquitectura empresarial donde hemos participado, curiosamente a los desarrolladores es a quien más difícil nos cuesta convencer de planos, ¿no? De, bueno, vamos a hacer el plano, entiende a tu negocio, y se vuelve complicado, ¿no? Entonces, no quiero lanzar aquí como una pedrada, ¿no? No para nada, amigos desarrolladores, pero como que últimamente nos ha pasado mucho eso, desde que, oye, y si documentaste el código y cosas así, luego como que lo ven mal, pero insisto, y me gustaría sumarme al comentario de Irra, cuando hay una comunicación efectiva, dicen, con razón esta línea me ayuda a esto. Entonces es un cambio de paradigma bien, pues en ocasiones rudo, ¿no? Sí, es rudo. Implementar cambios de documentación o estándares es mucho más rudo, justo por lo que comentaba, ¿no? Si tú quieres montar una estandarización, eso significa que le estás diciendo a un desarrollador que haga las cosas de una forma diferente a la que está haciendo. Eso significa que le estás intentando corregir a alguien que tiene un ego de este tamaño. Sí. Entonces, es muy complicado. Y la única forma de hacerlo es nuevamente mostrando cuál es el valor que eso genera. Mira, yo muchas veces he tenido estrategias donde se les hace caer en cuenta que si es que no documentan, en lugar de seguir creando cosas nuevas, les va a tocar quedarse sentaditos dando mantenimiento, sentaditos corrigiendo, en lugar de crear. Entonces, si documentan bien, ya no necesitan, ya pueden entregar su código a otras personas y ellos pueden seguir creando más cosas. Y ahí es donde tú comienzas a mostrarles cuál es el valor de las cosas. Y me hiciste recordar en mis épocas de desarrollador en Visual Basic, en donde ciertamente ahorita que lo estás diciendo, Carlos, me vino como esos recuerdos de egocentrismo, donde yo decía, pues yo soy el que finalmente hace que las cosas sucedan. Esa era, fíjate, mi mentalidad, porque yo soy el que pongo las líneas de códigos y a la final yo sé si la rutina funciona o no gracias a mi conocimiento. Entonces era mucho de ensimismado en mí mismo, válgame la redundancia, y haz de cuenta que estaba nomás viendo código, y yo no recuerdo haber documentado algo. Ahora sí que me reconozco culpable, pero yo no recuerdo haber documentado. ¿Sabes qué hacíamos? En el mismo código hacíamos los mismos comentarios, ¿no? Ya sabes, poníamos diagonal y colocábamos ahí qué era lo que hacía esa rutina o ese do while o ese for each, pero era lo más que llegábamos a documentar. No, y eso es bastante, ¿no? Ahí tú te encuentras con cosas muy interesantes donde ni siquiera lo encuentras, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, es parte de un cambio cultural. El equipo, y no solo los desarrolladores, ¿no? De hecho, una anécdota, yo no estuve en una reunión, mi equipo estaba en una reunión con el equipo de aplicaciones, y el equipo de aplicaciones les dijo que el equipo de arquitectura era el equipo que hacía cuadritos y rayitas. Wow. Cierran la llamada y claro, todo mi equipo me llama indignados, ¿no? Que nos acaban de decir que hacemos cuadritos y rayitas. Claro, o sea, entonces, obviamente, tiene dos partes la historia, ¿no? Si tú no le muestras el valor que genera algo, obviamente terminan siendo cuadritos y rayitas. Sí, claro. ¿Sí? Si nosotros mostramos el valor que eso genera,
pues definitivamente cambia la situación. Obviamente nos quedamos, y de hecho yo he hecho bromas del tema de cuadritos y rayitas, nos volvimos el grupo de los cuadritos y rayitas, pero tiene un sentido mucho más profundo eso, y es que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser explicado hacia las áreas que ejecutan. Yo normalmente aprendí mucho en el camino donde nosotros como arquitectos diseñamos muchas cosas, hacemos muchos planos, ¿sí? Pero si no explicamos, e incluso si no generamos, y actualmente hay una tendencia muy grande, ustedes la deben de leer, y TOGAF 10 lo habla, ya lo pone documentado, que es la arquitectura ágil. La arquitectura ágil es sentarse a diagramar la arquitectura con el equipo de aplicaciones ahí, o sea, con los equipos técnicos, con los equipos funcionales en caliente, ¿no? Una técnica de arquitectura ágil. No es que ahora, como antes, ¿no? El arquitecto entendía y se iba a su puesto solito y hacía la arquitectura y dice, miren, yo soy el genio y así va. Ahora es en caliente, todo se ejecuta ahí mismo. Entonces, tú ahí es cuando le involucras al equipo técnico, involucras al equipo de diseño, involucras a los técnicos, el área funcional incluso, y en conjunto llegan a una solución mucho más eficiente y mucho más ágil, ¿no? Sí, creo que eso ayuda muchísimo, porque si hacemos las cosas en caliente, luego pues nos evitamos mucho de, es que hubiera documentado o por qué no hice. Entonces empiezan como las justificaciones y luego ahí perdemos como mucho alcance. Entonces eso se me hace súper bien, tocayo. Pero permíteme regresar tantito a la parte de que decíamos de las visiones de las arquitecturas. ¿Cómo has logrado, tocayo, transmitir tu visión de arquitectura al equipo? Porque muchas veces también, insistimos, somos como ciertos arquitectos tenemos cierto ego, como ahorita decías, como que casi todos decimos, no, pues es que mis planos son los de aquí. ¿Y cómo luchas también con esa renuencia al interior? ¿Cómo puedes decir, oye, es que estas son las arquitecturas objetivo, vamos para acá, para que todo tu equipo te logre seguir? Mira, hay un tema súper importante, y creo que yo no sé si la tuve fácil o la tuve difícil. He tenido la suerte de que las empresas a donde he entrado no tenían las prácticas de arquitectura, ¿no? Okay. Entonces, con lo cual, lo que empezamos a hacer fue levantar las líneas base arquitectónicas. Y el momento que tú levantas líneas bases arquitectónicas, quien te ayuda son los mismos equipos que construyeron eso, que no pertenecen al área de arquitectura empresarial, pero que se ven involucrados en el trabajo de arquitectura empresarial. Y mientras tú vas levantando, tú incluso ya comienzas a identificar gaps y brechas, donde tú explicas por qué debería o no suceder eso. Y de hecho, mis equipos de arquitectura siempre han sido reducidos. O sea, en este momento, como te digo, yo tengo solo una persona a mi cargo. En la otra empresa tuve 3 personas, ¿sí? Al menos en el área de arquitectura. En las otras áreas que manejaba tenía más, pero en arquitectura per se tenía 3 personas. Y obviamente me vas a decir, pero si arquitectura empresarial tiene su capa de datos, información de integración y todo, ¿cómo lo hacías? No, es que yo derivaba las capacidades en forma matricial. Entonces, cogíamos a los mejores de infraestructura, ellos eran nuestros arquitectos asociados de infraestructura. Cogíamos a los mejores de aplicaciones, eran nuestros arquitectos asociados, arquitectos de aplicación. Al mejor de datos era mi arquitecto asociado de datos. Entonces, tú vinculas a las áreas, ¿sí? Construyes con ellos, y la visión se construye en base a esa comunicación entre cada una de las áreas. Yo creo que eso me ha dado muchísimo resultado, porque si te vuelves la cajita de, es que esta es mi área de arquitectura y de aquí salen todos los mandatos, eso no funciona. Yo antes de estar a cargo de áreas de arquitectura empresarial, y creo que de ahí un poquito también he sacado provecho, yo fui comercial. O sea, yo tenía mi empresa y vendía soluciones. Entonces, ahí tenía el lado contrario. Yo implementaba arquitecturas, por lo que tú dices, yo llegaba, esta es la arquitectura, ¿sí? Y todo el mundo, ¿y por qué?
Entonces ahí me tocaba vender la idea. Sí. Y es difícil justo por lo que tú dices, ¿no? Y ahí es donde toca contar historias, pero desde el principio, casi desde, miren, el mundo se creó, o sea, te toca comenzar la historia desde el principio para convencerle a técnicos con un ego súper alto que por ahí va el camino. Y ahí sí te encuentras que tú dijiste que esto tiene que ser open source y que el otro ha sido no open source y se arman unos debates. Entonces, yo creo que la vinculación de los equipos y lo que les decía antes, que el equipo con el que construyas tu arquitectura entienda hacia dónde va la empresa, porque lo importante no es la tecnología, lo importante no es cuántos jugueticos tecnológicos lo implementen, lo importante es cuáles son mis objetivos empresariales, qué es lo que espera la empresa de mí, del área de tecnología. Una vez entendido hacia dónde va la organización, tú cascadeas hacia tus equipos técnicos, les dices cómo podemos construir para apoyar al negocio a cumplir sus objetivos. Y ahí es cuando tú comienzas a dibujar los mapas tecnológicos. Si no, imposible. O sea, si te vuelves una persona que solo dicta, manda, esta es la nueva ley, esta es la nueva ley, este es el nuevo estándar, nadie te va a hacer caso. Y me hace mucho sentido, Carlos. Justamente nos decía Diego Alvarado, quien también tiene su podcast, por cierto, donde se parece mucho a este, se llama Hablemos de Procesos. Ahí, Diego, si nos escuchas, te mandamos un saludo. Él es director del Centro de Excelencia para la empresa para la que trabaja, y justamente le hacíamos la misma pregunta, y él nos decía, es que realmente el Centro de Excelencia de la empresa no es un ejército de personas, ¿eh? O sea, realmente lo que vamos generando son alianzas internas para que justamente sean ellos quienes se empoderen y que también ellos se tomen la responsabilidad y el compromiso, porque de otra forma, si todo lo hiciéramos nosotros, primero seríamos un cuello de botella, seríamos pues un ejército, y lo que buscamos es justamente que la empresa viva lo que es un centro de excelencia, ¿no? Entonces lo que tú me dices pues me hace mucho sentido, Carlos, y justamente hablando en ese mismo sentido, ¿quiénes serían como tus principales aliados o tus principales partners al interior de un banco? O sea, ¿con quién normalmente es con quien interactúas muy bien? ¿Con la gente de infraestructura, la gente de desarrollo, las áreas de supervisión y monitoreo como control interno, riesgo operativo? ¿Cuáles son las áreas con las que tú consideras que alguien que nos está escuchando en este momento podría acercarse porque normalmente son receptivos a la práctica de arquitectura? En tu experiencia, ¿quiénes son esas áreas? En una institución financiera, tu mayor partner, seguridad de la información. Ok. Sí. No puedes construir nada sin seguridad de la información. Sí. Segundo, que va de la mano riesgo tecnológico o riesgo operativo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque son tus entes de control. O sea, tú no puedes inventarte nada si estás fuera de la ley. Así que son tus primeros partners. Mi segundo partner es datos. Datos, ok. ¿Sí? ¿Por qué datos? Normalmente ya en las instituciones que se han ido modernizando, ya las áreas de datos están fuera de tecnología, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Las áreas de inteligencia de negocios, y ellos están clarísimos de qué es lo que necesita el banco o la institución para operar. Exacto. ¿Sí? Entonces tú tienes que construir también en función del resultado que tienes que entregar hacia esas áreas. ¿Sí? Y de ahí, definitivamente, tus manos, y como yo siempre digo acá, normalmente arquitectura no tiene ni presupuesto ni tiene manos. Ajá. ¿Por qué? Porque el presupuesto y las manos son los que hacen realidad los sueños de los arquitectos, que son las áreas de infraestructura y las áreas de aplicaciones. Ellos son los que hacen realidad todo lo que nosotros dibujamos, diseñamos, visionamos. ¿Sí? Y eso es muy importante, y eso hay que hacerlo saber, porque sin ellos no construyes nada. Tú puedes crearte un diseño, un híbrido multicloud con contenedores y todo eso bien bonito, pero si si infraestructura no te sigue el ritmo, no te sirve para nada. O sea, eso se va a quedar en papel por forever. Entonces,
esas áreas son tus ejecutadores, ni siquiera son tus partners. Yo creo que tú tienes que ser ya parte, ya te vuelves un ecosistema con ellos. Y somos más que partners, somos una sola área, creo yo, para ejecutar las cosas. Oye, Charlie, no sé si coincidas conmigo, porque lo que acaba de decir Carlos para mí fue así como un oro molido, porque justamente que uno de tus principales asociados o tus aliados sean las áreas de control, las áreas de supervisión, pues me hace mucho sentido porque es la ley. O sea, como bien dice, o sea, más allá de la ley, nadie. Entonces, claramente tenemos que tomar en cuenta las áreas de control, ¿no? Y el otro punto que decías es el dato, porque el dato lo hemos dicho en este podcast que es el nuevo oro del siglo XXI, ¿no? El nuevo petróleo, y es el que te dicta las necesidades y las tendencias del mercado. Entonces, pues me hace bastante sentido que por un lado tengamos toda la parte que tenga que ver con riesgos, porque como bien sabemos, si se materializa un riesgo, pues hasta corremos el riesgo de que nos penalicen la superintendencia. Y por otro lado tenemos el dato en donde si no estamos sensibles a las necesidades del mercado, pues corremos el riesgo de perder market share o de simplemente pues de no estar ofreciendo el producto que nuestros clientes y el mercado demanda. Entonces no sé, Charlie, si coincides conmigo que eso es oro molido y pues me hace bastante sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo, como que lo natural es quejarse del árbitro, ¿no? O sea, no, es que ellos son malos, ellos no me dejan jugar como yo quiero, pero esta forma que el tocayo lo dice, también a mí me explotó la cabeza porque, a ver, árbitro, dime las reglas, quiero jugar de acuerdo a los estándares, base a lo que dices y pues solo así se puede o se debería de jugar. Entonces me hace muchísimo sentido y pues arquitectos empresariales, aquí está esta súper recomendación del tocayo. Acérquense a las áreas, no todos están en su contra. Regresamos al tema de los egos. Puede ser que tengamos el ego muy grande y que nos queramos saltar a todos, pero no conocer la ley no nos exime de poderla saltar, ¿no? Y hacerla como nosotros queramos. Entonces sí, Ra, estoy completamente de acuerdo contigo, que estas áreas se tienen que conocer y las reglas. Y si me lo permiten, me gustaría preguntarte algo adicional, tocayo. Justamente todavía platicando un poquito de los egos, y lo decía yo ahorita al inicio, que algunas arquitecturas me ha ido ahorita muy mal justamente por eso, porque como que no hemos logrado en algunas, en estas organizaciones, como que hay mucha renuencia. Y yo te quería preguntar, aprovechando que te tenemos acá, ¿cómo administras el cambio? ¿Cómo haces esta gestión del cambio obviamente en tu organización y con tu equipo? Porque ya tenemos el plano, en ocasiones ya estamos convencidos, en ocasiones ya hasta acabamos casi el proyecto y se queda ahí, no se queda como la pelotita ahí botando para que alguien la tome. ¿Cómo trabajas la administración de cambio, Tocayo? Esa es una una área, pregunta para 3 horas. Sí, es una pregunta, ni siquiera para 3 horas, una pregunta como para como dicen, para graduarte, ¿no? De examen. Sí, una pregunta de examen. Porque la gestión del cambio va más allá de la técnica, va más allá de que también hayas hecho tu trabajo, que también hayas certificado tu producto. La gestión del cambio es cultural y es sobre personas, ¿no? Entonces, justo lo que comentaba, si tú no arrancas un proyecto comprometiendo a todos desde el principio, teniendo un plan de comunicación completa desde el principio, indicando de manera real y correcta qué es lo que va a suceder y qué es lo que podría suceder de aquí en adelante, vamos a fracasar. A mí me ha pasado, y esto ya errores míos, donde ni siquiera haber tomado el tema de gestión del cambio, ni siquiera haber tomado un plan de comunicación correcta, iniciamos un proceso de un cambio de sistema que tenía un roadmap de 4 años, salimos a producción el primer año y
cuando todos salieron a festejar y cuando quisimos empezar el resto de fases, todos nos pararon el proyecto porque no tenían claro que eso era de 4 años. Claro. Okay. Para ellos ya con el año ya lo tuvieron suficiente, ya no querían saber nada más. Nada. Entonces, si tú no defines un plan de comunicación correcto, no involucras a todos los stakeholders y todos estos, desde el que nos ayuda pasando los cafés hasta la junta directiva, porque ya en instituciones financieras ya es junta directiva, incluso junta de accionistas a veces. Sí. Si tú no involucras a esos niveles, definitivamente tus proyectos de largo plazo nunca van a salir bien, nunca van a estar acorde y van a generar muchísima resistencia. ¿Sí? Y hay de hecho, esta es la tercera vez que me leo el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y cada vez que lo leo, soy un personaje diferente, ¿no? Porque es la evolución que uno va teniendo en el tiempo. Entonces, tú te encuentras con que en todas las organizaciones vas a tener un detractor, uno o varios detractores, ¿sí? Hay otros que una vez que tú los sientas, le gastas el tiempo, cambian y son tus mayores aliados. Y hay otras personas que simplemente les dices y se disparan y hacen. Entonces, tú tienes que identificar claramente cuáles son estos stakeholders, cuáles son los perfiles de esas personas, porque tienes que tratarlos de manera diferente e incluso explicarles el proyecto de manera diferente. Y ahí es cuando vas a tener lo que tú conversabas, cuando tú planteas una arquitectura. ¿Cuál es tu mayor detractor? Normalmente seguridad de la información. Porque te dices, mira, es que esto te va a saltar, esto te va a pasar. Te cuento una anécdota rapidísima. Nosotros, contra todo pronóstico, montamos toda una capa de servicios en la nube que es certificada PCI. Okay. Y es una arquitectura híbrida, o sea, mucha parte de los componentes estaban on-premise, pero toda la capa de integración estaba en la nube. Al principio están locos. Eso, en PCI, eso no hay cómo. Entonces tocó darle la vuelta, explicarle un poco a la persona de seguridad, ¿sí? Al CISO de seguridad, y decirle, mira, no me digas no hay cómo, ayúdame a hacer lo posible. ¿Qué tengo que hacer para que sea posible? Y ahí se convirtió ya no en un detractor, sino se quitó el sombrerito de CISO y dijo, voy a ser tu arquitecto de seguridad. Y se sentó conmigo a diseñar. Wow. Ya se hizo partícipe, ya lo hiciste. Fue parte del equipo, exactamente. Oye, Carlos, pues como ya te habrás dado cuenta, el tiempo se va volando, sobre todo cuando uno habla de temas que le encantan, que le apasionan. Pero antes de que cerremos este episodio, nos gustaría hacerte una pregunta donde si tú tuvieras enfrente a un grupo de arquitectos o de ingenieros recién egresados y que quisieran introducirse al mundo de la arquitectura empresarial, ¿qué les recomendarías para poder llegar a un puesto de Chief Architect o una vicepresidencia? Es decir, en tu experiencia, ¿cuáles crees que hayan sido como que esos pequeños secretos o ingredientes, o la disciplina, la lectura, el autoestudio, no sé, ¿qué les dirías a esas personas que te están escuchando? Porque en este momento hay muchos arquitectos que te están escuchando y se preguntan, bueno, ¿y cómo yo puedo llegar a convertirme en un Chief Architect o en un vicepresidente? ¿Cuáles serían tus sugerencias o tus recomendaciones? Yo tengo una frase acá que les suelo comentar a la mayoría de mi equipo cuando trabajamos. Y es que no son los años, es el recorrido. Y es porque tú puedes pasar 20 años, pero si pasas sentado 20 años en la programación, pues capaz eres un espectacular programador, pero no vas a pasar de ahí. Claro. Entonces, un arquitecto empresarial tiene que conocer de todo. Y tiene que esforzarse en moverse de lado a lado. Tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de seguridad, de datos, de programación, de aplicaciones, sí. Tiene que leer, tiene que actualizarse. La lectura
yo le dedico mínimo 3 horas diarias a una lectura de cosas nuevas, y no solo de tecnología, Ok. y yo tuve un profesor muy bueno, ¿sí? que él en sus exámenes me preguntaba, y con una nota de muy alto valor, me preguntaba cuál era cómo se llamaba el vicepresidente de la República, o cómo se llamaba el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque me decía, para ser un buen profesional tú tienes que cultivarte también de manera abierta, ¿no? La parte técnica, que es muy buena, pero también la parte cultural. Entonces, mientras tú tienes más conocimiento, si tú lees economía, si tú, en este caso que estoy en la parte financiera, si tú lees las noticias hacia dónde está el mercado, cómo se mueve el Dow Jones, tú sabes hacia dónde se está moviendo el mercado. Vas a entender el lenguaje de la planificación estratégica de ese banco. Entonces vas a tener cómo comunicar las cosas. Entonces, lean y conozcan de todo. Este minuto que acabas de comentarnos, Carlos, lo voy a utilizar como parte de la promoción de este episodio. Quedó excelente. Lo voy a editar y voy a tomar este minuto vale oro para la gente que te está escuchando. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Perfecto, no, pues ya escucharon, arquitectos empresariales, al Tocayo, muchísimas gracias por el espacio, por la participación, lo disfrutamos muchísimo, ojalá pudieras venir en un segundo, tercer, cuarto, los episodios que tú quieras, está aquí la puerta abierta. Y arquitectos empresariales, hasta aquí el episodio, como escucharon, hay que trabajar mucho en las visiones, hay que pulir los egos, no se olviden de darle clic a la campanita, como aquí está diciendo Irra, darle like, compartir, saben que tenemos un grupo también en LinkedIn, hay muchas cosas por hacer, si ustedes, como bien dicen, si tú eres arquitecto empresarial, este capítulo te va a encantar y no tienes perdón si no lo compartes. Entonces esperamos que ahí nos regalen muchos likes y mucho cariño, ¿por qué no? Y arquitectos, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hablemos de arquitectura empresarial. Nuevamente, gracias, Carlos. Bye, bye. Adiós. Un gusto.